la Iglesia luterana en el siglo XVII. Uno de los mayores legados de la Reforma luterana fue la división de sus seguidores. Tras su muerte en 1546, las cosas empeoraron por varias razones. Una fue por política o la política. Debemos recordar la naturaleza del Sacro Imperio Romano, que era confederación. Lutero le pidió a la nobleza alemana que apoyara y mantuviera su reforma, resultando en la idea de una iglesia luterana nacional. Pero había varias iglesias luteranas en Alemania. Fueron separados por razones políticas. Hubo luchas teológicas en el luteranismo. La posición doctrinal luterana definitiva se formuló en la Confesión de Augsburg. Una serie de disputas siguieron después de la adopción de esta confesión. Entre las cuestiones debatidas y divisivas se encontraban la relación entre las buenas obras y la salvación, si la justificación proporciona justicia imputada o permanente, que era y que no era la adiáfora, cuestión no esencial. La fórmula de 1577, llamada de Concordia, calmó la turbulencia. Fue firmada por 51 príncipes. Interesante el gobierno acá, el poder político. 35 ciudades y 9.000 clérigos. La Concordia y la Confesión de Augsburg y otros credos se reunieron en el libro de la Concordia en 1580, que ayudó a la expresión del luteranismo. Este trasfondo permitió la era de la ortodoxia en el luteranismo, un periodo conservador y estabilizador contra las divisiones y tensiones que trajo la Reforma. La ortodoxia colocó la piedad y la teología en el mismo nivel y encontró una estricta adherencia a formulaciones confesionales. Los dos objetivos eran continuar la lucha contra los católicos romanos y calvinistas y construir un sistema dogmático para la iglesia. Lo que significa esto, que las formulaciones confesionales pasaban a ser dogma para la iglesia, cosas que se aceptaban pero no podían ser contestadas. La organización y sistematización de la doctrina evangélica con la ayuda de categorías, así fue la formulación de las confesiones y el nacimiento, el surgimiento de la ortodoxia. Lutero temía mucho la influencia aristotélica. Y Aristóteles era el filósofo que dio bases para el tomismo, y Aristóteles creía en los universales, o sea, la verdad que es verdad en todos los tiempos y que el ser humano puede alcanzar a conocer. Pero Melanchthon no tenía la misma opinión porque era favorable al uso del aristotelismo en la teología. Él discordaba de Lutero sobre la libertad de la voluntad humana en la salvación, y facilitó el uso del pensamiento de Aristóteles como herramienta en la docencia universitaria, inclusive en la teología. A través de su influencia personal y la de sus estudiantes, hizo del pensamiento aristotélico la base de la educación universitaria alemana durante siglos. Para ser luterano, las confesiones fueron aceptadas como la exposición normativa de las Escrituras. O sea, ellas interpretaban lo que las Escrituras decían, y afuera de las confesiones lo que se interpretaba estaba equivocado. Y acá un punto fundamental. La infalibilidad de las Escrituras era incuestionable. Vea. Creían que el texto original, incluido las vocales hebreas, fue inspirado palabra por el Espíritu Santo. Voy a gastar un poquito más de tiempo en el próximo video sobre este punto. Esta actitud tendió a impregnar a la iglesia con la afirmación de la pureza doctrinal,
basada en la autoridad de las escrituras infalibles y resumen bíblico, que era la confesión de fe. Otra característica de la ortodoxia fue la vida religiosa formal. Había una intelectualidad en la fe cristiana y la gente tenía la impresión de que el cristianismo consistía en recibir la palabra salvadora de Dios a través de los sacramentos y adherirse a las formulaciones de las confesiones. O sea, si yo acepto y concordo con las confesiones, dicen, estoy en la pureza doctrinaria. Los pastores evitaban la interioridad. El aristotelismo teológico oscureció la visión personal de Dios como una persona capaz de amar. El pecado era la rebelión contra el Dios personal, la negativa a dejarlo ser Dios. Más tarde, con la confesionalidad, el luteranismo definió como violación de la ley de Dios. Vea la diferencia. Uno era el amor de Dios, ahora pasa a ser la justicia de Dios, porque usted ya no es obediente a la ley de Dios. La ortodoxia estaba insensible a los problemas éticos. Esto ocurrió por el temor de que las buenas obras pudieran convertirse en enemigos de la salvación. No hay que enfatizar las buenas obras, porque si no la gente va a creer que se puede salvar por estar haciendo buenas obras. Y así preferían la confesionalidad a la actitud, al comportamiento cristiano en la vida. El énfasis en la creencia correcta como condición necesaria del discipulado cristiano. Aceptaba la confesión, decía lo que la confesión decía, buen discípulo. La entrega de iglesias territoriales a príncipes, muchos moralmente incapaces de supervisarlos y disciplinarlos, eran reyes corruptos y promiscuos que ahora tenían que preservar la pureza de la iglesia. La ortodoxia luterana fue un espíritu cauteloso de construir sistemas para el bien de la iglesia y la piedad. La codificación de la fe para sus fieles y de defenderse de teologías y filosofías lo que llevó a una petrificación de la doctrina y a una insensibilidad, falta de contacto con las necesidades emocionales y éticas de la gente. Bastaba repetir lo que la confesión decía. La cantidad de personas que pusieron énfasis en el contacto directo y personal con Dios, la cantidad de personas que pusieron énfasis en el contacto directo y personal con Dios y la apropiación de lo divino cambió sus vidas en algo parecido a la imitación cristiana. Los representantes de esta piedad mística colocaron la experiencia personal de Dios en Cristo por encima de la pureza confesional o de la iglesia institucional, aunque la mayoría permaneció dentro de la iglesia. Y volvemos a aquellos que son los visionarios, que son los que recibieron un mandato específico, oyeron la palabra de Dios y estos dejaron al lado las confesiones y dejaron al lado la iglesia institucional. Hubo quien enfatizó la comunión con el Cristo vivo, basada en la creencia de que en el bautismo recibimos la naturaleza divina y la obligación de vivir según la voluntad de Dios. Basta ser bautizado y ya tiene la naturaleza divina y va a vivir según la voluntad de Dios. La ortodoxia llevó el culto a la cristalización e inflexibilidad. Había cierta libertad para los gestos, uso de los vestidos litúrgicos y una liturgia más elaborada en los centros urbanos y más sencilla en el campo. La celebración de la Eucaristía fue separada de la predicación y su énfasis cambió de ser un acto de sacrificio para ser un acto de comunión con Cristo y con los demás. Llegó a ser parte de la adoración. Muchas personas dejaban el servicio después de la predicación y ya no participaban de la Eucaristía. Y con esto nosotros vamos a ver que la fe pasó a ser una cosa
institucionalizada. Bastaba repetir lo que las confesiones decían. El culto pasó a ser una cosa terrible. Las prédicas eran prédicas que traían cualquier cantidad de informaciones académicas, pero que no iban al punto de la necesidad humana. La piedad no se trataba. Los temas de los sermones eran lo más requisitos posible, lo más raro posible. Por ejemplo, la bendición de saludar al hermano, cosas del estilo. No tenía nada que ver con la vida concreta del día a día de los hermanos. Pongamos atención en esto. Gracias.